Buenas noches, centinelas. Pues sí, ya estamos aquí, como dice el mongolito ese del inicio. Mire, si alguien o a alguien le pareció poca la autocrítica con la que comencé el programa de la semana pasada, dedicado a la jodida Antártida, haciendo referencia además al espacio sobre la masonería, que no se preocupe, que para otra ocasión puedo pedir perdón de rodillas sobre un lecho de carbones incandescentes, o también hasta puedo dimitir. No me den ideas. Joder, pero creo que no fue para tanto. Por ahora creo también que no debe llegar la sangre al río. Más que nada porque Don Perfecto y Doña Prudencia nunca estuvieron en la nómina del Centinela del Misterio. Dicho esto, y para zanjar el asuntillo de una vez por todas, quiero dejar absolutamente claro por enésima vez que como director y presentador de este programa, el único responsable ante cualquier error, sea de la magnitud que sea, soy yo. Ni Davinia González, ni Luz Oliva, ni David Castillo, ni Juan Pardo, ni Lola Flores, únicamente yo. Entonces, si no les importa, pasamos página, ¿vale? Pues venga, háganme caso. Si no lo hicieron aún, saquen ya sus entradas en passline.com, pass con 2 S, passline.com, para el Centinela Live Show del próximo sábado 7 de octubre a las 9 de la noche. ¿Dónde? En el Teatro Soho de Madrid. Le esperamos un par de tablas Ouija, así, en la mano. También le espera Juanjo Sánchez Oro, Davinia González, Luis Boyano, Carla, sorpresa, y yo, con el espectáculo La Cabina de los Espíritus. Soy Carlos Bustos, el Centinela del Misterio, vuestro Centinela del Misterio. ¿O no? Welcome to the most exciting subcommittee of the Congress of the United States of America. Hey, traduzco. Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso de los Estados Unidos de América. Con estas palabras, el congresista y presidente de la Audiencia de Supervisión para la Seguridad Nacional, Glenn Grosjean, dio comienzo, a finales del pasado mes de julio, una ronda de testificaciones bajo juramento de 3 militares norteamericanos. David Grass, Ryan Graves y David Fravor nos contaron, repito, bajo juramento, que el gobierno de Estados Unidos oculta y sigue teniendo en su poder restos de naves extraterrestres y de los pilotos no humanos de esas naves. Evidentemente, el Pentágono niega tajantemente todo. Pero, sin embargo, parece ser que nada ni guardan la ropa, porque, insisto, parece ser que tienen un programa avanzado para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Eso sí, con independencia de todo esto, nunca olviden, queridos centinelas, que si hay un gobierno capaz de pasarse por el arco del triunfo juramentos, normas, constituciones, tratados, incluso cualquier ley, nacional e internacional, ese es el gobierno de los Estados Unidos de América.
pero a 3.755 kilómetros de Washington, concretamente en Ciudad de México, en su parlamento y durante más de 3 horas, que hay que echarle valor, se escuchan una serie de casos, vamos a decir que interesantes, pero, en mi opinión, más de lo mismo. Más de lo mismo en cuanto a obtener conclusiones científicas sobre la naturaleza de los WAPs. Mi conclusión, la mayoría de los avistamientos, tarde o temprano, tendrán explicaciones convencionales. Y sí, más de lo mismo hasta que aparece un periodista y ufólogo mexicano llamado Jaime Maussan, presentando una serie de momias de supuesto origen extraterrestre. Esas momias son encontradas cerca de las líneas de Nazca, en Perú, y el Ministerio de Cultura peruano no tarda en desmarcarse diciendo que esas momias son falsas. Maussan vehementemente asegura que son auténticas y amenaza con demandar al mismísimo Ministerio de Cultura de Perú y a todo aquel que lo ponga en duda y le lleve la contraria. Pero cuidado, ¿y si fuera cierto lo que cuentan Grush, Fravor y Graves? Incluso Maussan, ¿y si fuera cierto? Ojo, que podría cambiar la concepción del mundo de la ufología y, ¿por qué no?, la concepción de nuestro mundo en general, tal y como se ha sostenido y entendido hasta ahora. ¿O no? Esta noche en el Centinela del Misterio, con Manuel Carballal y David Cuevas, analizaremos el contenido de las testificaciones WAPs de los 3 militares retirados. También las momias de Maussan, las diferentes reacciones en cadena provocadas y el peligroso caldo de cultivo para provecho de todo tipo de estafadores. El Centinela del Misterio, con Carlos Bustos. Por si faltaban problemas en la Tierra, al Congreso estadounidense le preocupan también los que puedan llegar de fuera. Vimos un objeto pequeño con forma de caramelo que se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong y cuando nos dirigimos hacia él aceleró rápidamente y desapareció, dice este comandante retirado de la Marina. El gobierno estadounidense custodia naves y restos no humanos, según David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Contar esto, denuncia, le costó caro. Tomé la decisión de informar a mis superiores sobre estos hechos y he sufrido represalias por ello. Estos avistamientos no son raros o aislados, son algo habitual, asegura Ryan Graves, expiloto de la Armada, y alerta de que el estigma asociado a estos fenómenos pone en peligro la seguridad nacional. Por eso, en un extraño caso de sintonía entre legisladores republicanos y demócratas, piden al Pentágono que acabe con el secretismo en torno a los ovnis. Es una cuestión de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su pueblo. A las puertas del Capitolio, la expectación es máxima. Hay 2 grandes preguntas en este mundo. ¿Qué pasa cuando morimos y si estamos solos en el universo? Y justo ahora se está hablando ahí sobre una de ellas. La Casa Blanca reconoce que los ovnis crean dificultades a la Fuerza Aérea y que por eso se toma en serio los avistamientos, pero aún no tiene respuesta a la pregunta de en qué consisten. El interés por este misterio se reavivó hace pocos meses con el caso del supuesto globo espía chino avistado en un momento de tensión creciente entre las 2 superpotencias. Bueno, pues he de decir que me he visto prácticamente entera la comparecencia en Washington de estos 3 militares ante la Subcomisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Después de escuchar a Grush, Fravor y Graves, la verdad es que me asaltan muchas dudas. También me da la sensación de haber visto y oído algo parecido en otras ocasiones. Y además esas dudas que tengo son generadas por algunas contradicciones. Parece complicado que unos altos mandos del ejército norteamericano puedan llegar a contradecirse. En mi opinión, en algunos momentos, sí, y no entre ellos, sino cada uno mismo consigo mismo. Por cierto,
muy descriptiva la frase de inicio del archivo de RTV que acabamos de escuchar. Por si faltan problemas en la Tierra, vamos a buscarlo fuera. Manuel Carballal, por si faltan problemas en la Tierra, vamos a buscarlos fuera. Buenas noches. Muy buenas Esto noches. lo describe muy bien, ¿no? Sí, bueno, pero es normal, estamos predestinados a salir a las estrellas, o sea, no hay más. Este planeta, hace unos días la vicepresidenta del gobierno decía que se iban a ir todos los ricos en naves espaciales, porque esto se iba al carajo. Tampoco hay que ser muy listo, ¿no?, para darse cuenta. O sea, nuestro destino como exploradores que hemos ido de los mares, como exploradores que hemos ido de las montañas más altas, nos toca salir al espacio. Lo que pasa es que es tan grande el espacio, es tan difícil y es tan hostil que por eso ni vienen aquí ni nosotros todavía vamos allá. Esa era una de mis preguntas. Yo ya lo he comentado alguna que otra vez en el Centinela. A mí me parece que en este universo tan enorme que tenemos, pensar que el planeta Tierra es el único con vida inteligente, bueno, con vida, es un poco presuntuoso. Sí. Pero también es verdad que sí, que creo que puede haber vida en otras zonas del universo, en otros lugares, a muchos millones de años luz. Pero estoy de acuerdo contigo, que nos hayan visitado o que los conozcamos ahí es donde prácticamente no me creo nada, mano. Es que esto es lo que dice la ciencia, la lógica, el sentido común. No somos conscientes de lo grande que es el universo. No somos conscientes. No podemos. Nuestro cerebro no da para tanto. Tú solo piensa que la Luna, creo que son 2 segundos luz de la Tierra. Aquí al lado. O sea, estiras la mano por la ventana y la tocas, ¿no? Pero la Luna, si desapareciese, la seguiríamos viendo durante un par de segundos, que es lo que tarda la luz en llegar hasta aquí. El Sol, nuestro Sol, que está aquí al lado, creo que está a 6-8 minutos luz. O sea que si desapareciese de repente el Sol, todavía sobreviviríamos durante 6-8 minutos, que es lo que tarda la luz en llegar. Si sales de nuestro sistema solar, de Plutón para afuera, es la nada. Es el vacío más absoluto durante 4 años luz. O sea, yendo a la velocidad de la luz, que no se puede, y además que hay un montón de peligros, de cosas que complican mucho el viaje, tardaríamos 4 años en llegar a la estrella más cercana, nuestro vecino, Alpha Centauri. 4 años yendo a la velocidad de la luz, que no se puede. Y es lo más cercano. Y nosotros somos estrellas en una pequeña galaxia entre millones y millones de galaxias en el universo. Ahora, además, con todo lo que está transmitiendo el James Webb, nos estamos dando cuenta de que el universo es mucho más antiguo, mucho más grande, es inmenso. ¿Cómo no va a haber vida en algún sitio? Es que no hay ningún científico que te diga que somos los únicos, es absurdo, ¿no? El problema es cómo ponernos en contacto, ni siquiera a través de radio. Nuestras primeras sondas han pasado ya la zona de Plutón para afuera, las Voyager ya están por ahí perdidas en la nada, pero fíjate todos los años que han tardado en llegar a la frontera de nuestro barrio. O sea, es inconcebible. Haría falta una tecnología tan extraordinaria que parecería magia, como decía el Arthur Clarke. Tendría que ser algo que pareciese místico, sobrenatural, no naves metálicas ni Argamboy de Jaime Maussan que no tiene ni articulaciones, no me jodas. Es llamarnos gilipollas a todos, pienso yo. Venga, que empezamos fuertes. Yo quiero de antemano pedir disculpas porque he llegado al programa de milagro. Tengo voz pues porque me ha tocado una varita y me han dicho vas a hacer el programa, hombre. No sé lo que voy a aguantar, pero voy a intentarlo. David Cuevas, qué alegría tenerte por aquí de nuevo, macho. Ya no me acordaba ni de tu cara. Bueno, tampoco hace tanto que vine. Es verdad que la vez anterior sí que hacía mucho, pero estuve hace un mes, más o menos, o algo más de un mes. No, y además nos hemos visto en tu casa y que es una forma de decir que te dejas poco ver por aquí en los últimos tiempos. Sí, además... No se alinean los astros. Bueno, últimamente más que antes, todo hay que decirlo, al menos en las últimas semanas. Pero sí, además me apetecía mucho venir a hablar de esto, del tema de los ovnis, que es algo que me fascina absolutamente. El poco tiempo que he tenido, porque el último mes la verdad es que he estado bastante metido en otros temas que poco tienen que ver con lo ufológico, pues la verdad es que
he tenido las poquitas horas que tenía contadas, ya he aprovechado para ver, ¿no? Todo este tipo de... o ponerme idea de todo lo que ha pasado, ¿no? Estas últimas horas me he visto completo la comparecencia de la NASA con las conclusiones, me he visto las 3 horas, casi 3 horas y media de lo que sucedió en el Congreso de México el pasado 13 de septiembre. ¿Qué valor tienes? Bueno, es que me flipa el tema, que decir, no, para mí no es valor. Mira, ayer estuve Yo con lo de México no he podido, te he dicho que lo de Estados Unidos sí me lo he tragado prácticamente. Bueno, lo de la entero. NASA no llega una hora, lo de la NASA tampoco usa una hora, es cortito. Y lo de la NASA también, pero lo de México no he podido entero, no he podido, lo siento. Y más sabiendo lo que venía después. Ahora te explicaré por qué yo creo que... porque a mí me ha fascinado lo que ha sucedido. En las 2 horas y media, las primeras 2 horas y media de comparecencia, luego ya... llegaron los muñecos, llegaron los Fraggle Rocks y nos fastidiaron la función. Manu, David, queridos oyentes, queridos centinelas, ¿me dejáis que os refresque la memoria? Por favor. Venga, vamos allá. Hace justo un año, en septiembre de 2022, presentamos en el Centinela un libro tuyo, Manu, WAPS, El Secreto. ¿Vale? Yo definí el libro en mi intro habitual como la historia de las guerras secretas por el dominio de los cielos y del espacio, cuidado, de los cielos y del espacio, de cómo el Pentágono, la CIA y el resto de servicios de inteligencia del mundo formaron parte del juego estratégico para obtener ese dominio, y en el que científicos, ingenieros, espías, militares y hasta visionarios idearon ingeniosos artilugios voladores con las formas, capacidades y tecnologías más extraordinarias y sorprendentes. Esto, como digo, este libro se publicó en mayo de 2022, unos 15 meses antes de esta famosa comparecencia y de estas famosas comparecencias, incluida la de la NASA, no solo la de Brasil, la de México y la de Estados Unidos, sino también la de la NASA. 15 meses antes, este libro de estas comparecencias. Repito que me he visto prácticamente entera la comparecencia de los 3 militares, no he podido, insisto, con la de México, y sí la de la NASA. Y desde que empecé a preparar este Centinela, que me ha ayudado Manu Carballal y mucho, no tengo más que déjà vus constantes respecto a tu libro, tío. Claro. Con lo cual, hasta en este libro coincide lo que pone en este libro 15 meses antes de lo de la NASA y lo de Estados Unidos, coincide la descripción de ciertos objetos voladores no identificados por parte de los oficiales. Coincide con fotos de tu libro. Fotos que tienes tú aquí, prácticamente, si nos fijamos, las describen los... Bueno, el caramelo está clavada. La describen estos 3 militares, digamos, en la reserva. Textos de tu libro, no te digo que salgan literales, pero en ciertos apartados de conclusiones hay muchas cosas que coinciden. Y repito, esto que tengo en mis manos, WAPS, El Secreto, está 15 meses, salió 15 meses antes que esas comparecencias, y me imagino que Manu como mínimo empezaría a escribirlo 4 o 5 meses antes de que saliera. No, perdona, tiene más mérito. ¿Verdad? Lo que a lo mejor muchos oyentes no saben es y que... ya no te digo, perdona y acabo, y ya no te digo nada ya por cubrir la pareja de ases, este de Ufolix, que es de 2018. O sea, es acojonante. El de Ufolix, que es de 2018, ya tiene tela, 5 años antes. Y este, que es de 2022, ya tiene tela. Que mucho de lo que aparece aquí, aparece en otro contexto, evidentemente, porque esto es para temas en España, pero esto no, esto es a nivel mundial. Es acojonante. Es acojonante, de verdad, Manu, que yo no sé si eres un agente secreto. Es una de las cosas que siempre me haces dudar. Es que yo... Igual que sí asesoraste a Rodrigo Cortés, a Robert De Niro y a Cillian Murphy, digo, lo mismo nos está asesorando al director de la NASA y al director... No, es que yo sí soy ufólogo, no soy periodista. Maussan, porque antes has dicho ufólogo y periodista mis cojones. O sea, periodista sí, ufólogo mis cojones. Ya tenemos otra camiseta. No, es que es verdad. O sea, decir que Maussan, y ese es el problema, el daño, hemos retrocedido en el tiempo 20 años. Lo dice mucha gente, ¿eh? Yo puedo tirar de su, claro, en su web, la gente no tiene puta idea. De su biografía, pero en eso coincide mucha gente. A ver. Periodista y ufólogo. Tú puedes hacer un programa sobre fútbol y no haber tocado un balón en tu puta vida.
Tú puedes hacer un programa de música, muy bien, muy buen programa de música, y no saber tocar ni una pandereta. Tú puedes hacer un programa de ciencia y no saber sumar ni restar. Pues eres un comunicador, eres un buen divulgador, por lo que sea. Y si eso pasa con temas tan universales y tan asentados en la cultura, como el fútbol, como la música o como la ciencia, imagínate con esto que es totalmente marginal. Llega cualquier espabilado y se monta aquí el chiringuito sin saber diferenciar una O de un platillo danskiano. Y eso es Maussan. Bueno, luego ya nos meteremos a explicar quién es Maussan, porque yo lo conozco personalmente. No empieces a reventarme el programa ni el guión, que no está Jordán Moreno aquí hoy, macho. No me empieces. Pues mira, otro, yo creo que son primos, deben tener algún gen ahí que los una, yo creo que son de la misma familia. Escúchame, Cuevas, ¿estás de acuerdo conmigo que es totalmente, digamos, premonitorio estos dos libros, tanto Ufolix como WAPS el secreto, en muchos casos? Sí, bueno, a ver, son libros distintos, ¿no? Pero Ufolix, yo te decía que tiene más mérito, porque lo que quizá muchos oyentes no sepan es que Ufolix es una reedición ampliada. ¿De 2009 o de 2011? No, de mediados de los 90. WAPS, tú dices WAPS. De WAPS, perdón. Ah, Ufolix, es que lo he mirado, es la primera edición es en mayo de 2011 y la segunda edición también en mayo de 2018. O igual, fíjate. Sí, tienes razón. No, perdón. De WAPS. WAPS. Es un libro que se llama OVNIs y pilotos, que se publicó, es absolutamente descatalogado. Yo creo que eso ya es inencontrable. En 95, puede ser, 95, o sí, por ahí, ¿no? O sea que el libro que tú comentabas, que has empezado comentando que era premonitorio, que era de WAP, lo que tienes es una reedición reciente. Pero es que ese libro lleva escrito casi 30 años. Lo que tú dices con más mérito, cuando estas fotos, que son algunas tienen más de 30 años, son plenamente coincidentes con lo que nos cuenta los tres militares. Bueno, lo que pasa es que eso va con trampa. Porque en ese libro, más que hablarse de ovnis como objetos o como fenómenos aéreos inexplicados, se habla más bien de fenómenos aéreos que, aunque mucha gente lo desconozca, sí que están explicados y que tiene que ver con algo bastante terrenal. Pero si te fijas, con mayor motivo para dudar de lo que comentan los tres sudamericanos, iba a decir, me falta María Dolores Pradera, los tres norteamericanos, porque sus descripciones coinciden con estas fotos. Bueno, a ver, en algunas. Esas fotos son fotos muy interesantes, en blanco y negro. Estos señores están describiendo cosas. En color, también hay en color, ¿eh? También hay en color, querido. Cuidado que hicimos un cuadernillo a color. Oye, que me lo he mirado muy bien, que me costó mi pasta meter el cuadernillo en color. Vale. Bueno, lo que yo quiero decir es que las descripciones de los objetos o de los fenómenos aéreos desconocidos que reportan a estos señores, que son pilotos, el hecho de que se parezcan de alguna manera a alguna de las fotografías de ese libro no significa necesariamente que estemos hablando de lo mismo. Punto número 1. Y punto número 2. A mí me da la impresión de que estos señores, que tienen miles de horas de vuelos a sus espaldas, no confunden un F-117, por poner un ejemplo, con un fenómeno aéreo anómalo. Para empezar, porque algunas de las fotos que aparecen en el libro de Manuel son fotos que no son de casos precisamente recientes, y la mayoría de ellas, ¿vale? Quiero recordar que en la comparecencia que comentabas del Congreso, algunos de los casos que se narraron eran casos recientes de los últimos años, que poco tienen que ver probablemente con los casos que aparecían en el libro de Manuel de hace 30 años. Sí, pero no solo que coincide, pero más me sorprende la casuística cuando... Pero es que hemos avanzado bastante. Sí, pero claro. David, lo que quiero decir es que me sorprende mucho la casuística cuando efectivamente son casos recientes y son muy coincidentes en casos de hace 30 años, y encima el texto, la forma de describirlo es muy parecida a lo que pone en este libro, y ciertas fotos con ciertas descripciones son muy coincidentes. Vale. Es lo que me llama la atención, David. Permíteme poner un ejemplo. Hay prototipos militares que se utilizaban en los años 60, 70 con forma de platillo. Sí, claro. ¿Significa eso que todos los fenómenos aéreos anómalos con forma de platillo que se han visto durante los últimos 60 años son ese prototipo? No, claro. No, vale, pues es a lo que yo voy. Entonces, no, pero significa otra cosa. Significa que el interés que ahora tanto sorprende a la opinión pública y a la gente que acaba de llegar al tema OVNI, de que el Pentágono, el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos hablando de ovnis, esto ha pasado montones de veces antes. No estoy de acuerdo. No en las mismas condiciones. Exactamente. No, Manuel, en las mismas en las mismas condiciones en las que está sucediendo David, ahora. Bajo juramento,
con la presencia de investigadores y de testigos en el Congreso de los Estados Unidos en 1968, en 1969... ¿Me estás hablando de Blue Book o de Majestic 12? No, ¿Me estás comparando eso con esto? A ver, el Blue Book es un proyecto militar de la Fuerza Aérea, no tiene nada que ver con una comparecencia. McDonald, el tío aquel que definió el fenómeno ovni como el problema número 1 de la ciencia moderna... Y que murió en circunstancias aparentemente inexplicadas, Lo suicidaron, sí, apareció un tiro en la cabeza. Que este es otro tema del que deberíamos hablar. De toda la dimensión geopolítica, criminológica y de espionaje que hay detrás del tema ovni, que es por la razón por la que ahora se le presta tanta atención. No es por nada más. No hay que buscar marcianos, no tiene nada que ver con los marcianos, es otra historia. En eso último estoy de acuerdo, pero no creo que sea por una cuestión tanto de espionaje, sino de la seguridad del espacio aéreo, cosa que reconocen tanto en el panel de la NASA hace unos días. De inteligencia, defender la seguridad nacional, esa es su función. Pero amenazas internas y externas. ¿Qué necesidad tienen de hacer público un panel o investigaciones sobre el tema? Por Trump, que es un cachondo, o sea, el que lió todo esto, toda esta historia del Congreso, del Pentágono, empieza porque Trump, antes de pirarse, como hubo aquel artículo en el 2017 famoso de New York Times, que decía, en el Pentágono hay un grupo que investiga el tema OVNI con un presupuesto de 30 millones o algo así era, ¿no? Ahí arranca todo. Y Trump, cuando ya lo van a echar, cuando ve que se pira, dice, pues sí, orden ejecutiva de la Casa Blanca para que toda esta información se haga pública. Os coméis el marrón, que yo me piro. Claro, eso es una orden que hay que cumplir y empieza un proceso burocrático. O sea, si aquí ahora Sánchez se pira y antes de irse pues da una orden de estas suyas, ¿cómo se llaman? Orden legislativa, ejecutiva o lo que sea, para que el Ministerio de Justicia haga lo que tenga que hacer, pues hay unos funcionarios que van a cobrar igual a fin de mes, que es que les da igual. Pues oye, pues tenemos que hacer esto que ha mandado el presidente, pues se pone la maquinaria en marcha. Y como además hay un montón de congresistas que les mola mucho el tema, dicen, no, oye, esto hay que llevarlo adelante. Y esa maquinaria no se puede parar, es tirar una canica por una ladera de una montaña de nieve y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Pero es lo mismo de siempre. No, Manuel. Siempre dicen lo mismo. Y además, ¿sabes por qué dicen lo mismo? Porque dicen la verdad. Porque todas las comisiones oficiales en Estados Unidos, porque estamos hablando de México y de Estados Unidos. Os recuerdo que el año pasado fue el Senado de Brasil, el Senado brasileño, el que hizo exactamente lo mismo que los americanos. Toda una jornada dedicada en el mismo hemiciclo con los políticos, que llevaron ufólogos, llevaron testigos. ¿Y de eso también tiene la culpa Trump? No, pero vamos a ver. Pero si tema OVNI Trump hundió el Titanic. Trump tiene la culpa de todo. El tema OVNI es un tema importante. Lo ha sido siempre, no es ahora importante, lo ha sido siempre. No, pero por fin. Y siempre se le ha prestado atención. Sí, pero ahora esa atención de repente se le está prestando ante el mundo entero en una serie de foros que no David, son... Porque se llama por internet, por nada más. Si en el año 68, mira lo que te digo, si en el año 68 o en el 69, cuando se hicieron aquellas comparecencias en el Congreso de Estados Unidos, hubiese internet, en vez de 4 periódicos a papel y 2 emisoras de radio, se habría liado el quilombo que se ha montado ahora. Si cuando se hizo en el 78, 1978, las Naciones Unidas, o sea, para un tema que se supone que afecta a toda la humanidad, ¿dónde hay que tratarlo? Pues en las Naciones Unidas. Se organiza por iniciativa del primer ministro de Granada, se llevan allá a Jack Vallée, a Coleman Volkevinsky, a Josep Allen Hynek, y hay una sesión de ovnis en las Naciones Unidas. No había internet. Si hubiera internet, habría sido la bomba. Si durante todos los años... Lo de paneles Turrock, dices. No, eso es otra cosa, no. Eso son comisiones gubernamentales. Y además con una iniciativa norteamericana. La de la ONU salió de un tío que se llamaba Eric Gady, que era el presidente, el primer ministro de un pequeño estado del Caribe que se llama Granada. Y el tío, como había visto un ovni de niño y estaba flipado con el tema ovni, pues como Ronald Reagan, como Jimmy Carter, como un montón de presidentes, dijo, joder, pues yo, como presidente de un país que soy, pues llevo el tema a las Naciones Unidas. Pues, oye, pues de puta madre, lo hizo muy bien. David, perdona, tengo aquí, a ver, yo lo que quería pediros es la valoración de lo escuchado en la comparecencia y si pensáis, como gran parte de la opinión pública, y esto lo argumento porque tengo aquí una encuesta que me ha mandado un amigo, bueno, un amigo mío, un amigo de Helen. Valoráis la comparecencia y pensáis, como gran parte de la opinión pública, que todo esto
dando la razón a Manu Carballal, es más de lo mismo, pocas cosas nuevas, es un ruido tal vez, en plan cortina de humo, y que a lo mejor solo cambia que se ha hecho como mucho más mediático por las redes sociales y por la cantidad de medios de comunicación de lo que se han hecho eco, porque sí es cierto que hay un precedente de bajo juramento, un tema OVNI, no WAPS, porque entonces no existía esos acrónimos, sino es un tema OVNI. Y tengo aquí, a ver, espera, joder, que se me ha ido la página del puto móvil, perdón, primer taco lo he soltado yo, mano. Boston, Washington, bueno, el del Boston no tengo los datos. Washington Post, 61%, New York Times, 63%, que es más de lo mismo y pocas cosas nuevas. Pero te refieres, perdón, a la comparecencia de Gratz. Sí, estamos hablando en todo momento de Estados Unidos ahora mismo. Ya, yo no, claro, pero es que son cosas distintas, lo de la NASA, lo de Gratz. Estamos hablando de la comparación, de lo que estamos hablando ahora. Por eso os por eso os preguntaba que valorarais, no, en todo momento, valorar lo escuchado en la comparecencia. Ya me habéis lanzado una avanzadilla a los dos con respecto a que tú dices que más de lo mismo. David Cuevas está ahí no de acuerdo del todo. En parte sí, en parte no. Y yo por eso os he presentado estas dos encuestas del Washington Post y del New York Times, 63% y 61%, dicen que es más de lo mismo, que es una especie de cortina de humo para sacar un poco, para evitar las vergüenzas de la administración Biden, y que sí, los americanos son así, tío. Y joder, y acabáis de nombrar a Trump, Cuidado. No, pero, a ver, joder... Entonces, ¿cómo valoráis la comparecencia y si estáis de acuerdo con estos datos de la encuesta? A ver, es que... Yo la valoro muchísimo. Me parece fenomenal que se lleve el tema OVNI a foros oficiales, como se ha hecho siempre a lo largo de la historia, cada nueva comparecencia... En unas ocasiones más seriamente que en otras, pues, Manuel. De acuerdo, como vale. Sí, pues sobre todo el de los pitufos marcianos del otro día en México. Estamos hablando de Estados Unidos. Vale. Has cruzado la frontera tú solo ahora, ¿eh? Bueno, pues vale. Que sí, que yo, como se ha hecho en España, como se ha hecho en muchos sitios, siempre, como hacen todos los políticos, para barrer para casa, porque buscan un interés que les beneficia a ellos, que de eso también podremos hablar. Pero como yo creo que el tema OVNI, como decía el McDonald, es el problema número 1 de la ciencia moderna y es un tema súper serio, me parece fantástico que se trate en esos foros. Pero dicen lo mismo de siempre, claro, porque dicen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Si yo ahora hay una comparecencia del ministro de Justicia diciendo hemos analizado todos los casos de crímenes en España y tenemos un 10% de asesinatos no resueltos. Pues es la verdad. Pues ya está. ¿Qué dice la NASA? ¿Qué dice el Pentágono? ¿Qué llevamos diciendo 70 años los ufólogos? Todos los avistamientos de OVNI tienen explicación, menos entre un 5 y un 3%. No es lo que dice Gratz. Y hasta que es por lo que ha preguntado Manuel. Pero Gratz no es ufólogo. Carlos. ¿Pero qué sabe de ufología? No, pero bueno, pero nos está preguntando por la comparecencia de Gratz. Eso es lo que me interesa, claro, en principio. Luego hablamos de la NASA y hablamos del Pentágono. A ver, es que por centrar un poco, es muy complicado, porque puede haber oyentes que nos escuchen ahora, es que hay cosas muy distintas. Una cosa es lo del Pentágono, otra lo de la Marina, otra lo de la NASA, otra lo del Congreso. Y luego ya está el tema de México, que ya es como ya la si lo vamos a tocar todo, pero si nos importa empezamos por el principio. Claro, por eso. El Congreso. Vale, Congreso. Estas 3 comparecencias, vuestra valoración. Pues a mí me deja boquiabierto lo que dice este señor, porque este señor, recordemos, tal y como hemos escuchado en ese corte inicial, muy bien elegido, habla de que Estados Unidos está salvaguardando inteligencia no partes de aparatos, organismos no humanos, y también partes de cuerpos no humanos. ¿Y eso te extraña? A mí sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Que un señor diga eso en un congreso jurado. Perdón, es que esto ya ocurrió, que es el Área 51. Pues un lugar donde se han inspirado teorías que albergan restos de seres extraterrestres, pero no se jura, naves alienígenas y la primera peineta que utilizaba Lola Flores cuando debutó en el Corral de la Morería. Eso es el Área 51. Sí, ahí está todo eso. Carlos, y se hizo bajo juramento después en el año 60 y leches. Hubo personal oficial que bajo juramento dijo que en el Área 51 había inteligencia extraterrestre. Hay un libro que tengo arriba, Me cachis en la mar, que es un tochazo así, que me lo ha regalado la editorial Almuzara, puede ser. Es que no. El de Anna Josephson sobre el Área 51, uno de tapa dura, negro. Sí, negro. Sí, es de la colección Ocultura que dirige Javier Sierra y es Luciérnaga. Una maravilla. ¿A que sí? Ese libro. Una maravilla. Ahí en el Área 51 se dan todos los datos. Y es casi una reposición de lo que dice. Pero es que aquí estamos hablando de naves un señor, alienígenas, pilotos. Pero no se restos dijo de alienígenas que son los pilotos de esas naves, que los tienen en el Área 51. Pero no se dijo bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos, que es lo que llama la atención. No hagamos trampa. Lo que dijo bajo juramento Graves
no es que él haya visto ninguna nave, no. Que a él le han contado. O sea, es como si yo a ti te cojo, te llevo al Congreso de los Diputados, sí, pero... saco a mi paisano, a este que está ahora con la moción del juramento, Feijóo. Saco a Feijóo, te subo allí al estrado, bueno, que no hace mucho, estuvimos por ahí, y te digo, bajo juramento, tú me dices que a ti te han contado que han visto una nave nodriza, y claro, y tú me contarás, yo vale, bajo Manuel, juramento digo que me han contado perfecto, eso. ¿Me quieres nombrar un precedente en el que alguien bajo juramento haya, digamos, testificado todas en el Congreso? Las comparecencias diciendo, en el Congreso tienen que ser bajo juramento. Pero déjame acabar la frase. Dime un precedente bajo juramento de alguien que haya dicho que tiene constancia de que el gobierno norteamericano está guardando restos tanto de naves no humanas como de seres no humanos. Pues creo que en el libro ese que ha comentado que tengo yo arriba, que es maravilloso, creo que hay un apartado. Bueno, podría ser. Yo Escúchame. Al revés. Es verdad que... Y esta es una de las claves para entender toda esta historia. Ya, pero se refiere a tema histórico, Manuel, de lo que ha podido pasar a nivel histórico en comparecencia sobre... Yo hablo de la investigación de esta mujer, que es maravillosa. Sé por dónde vas, por eso lo digo. Que es muy buena. Luego mete la cagada, porque ella no es ufóloga, ella es periodista, y luego mete otras cagadas. Pero la investigación militar de la historia del Área 51 es maravillosa. Y explica que en el Área 51... es donde se desarrollaron los aviones Stealth, que es de los que hablaba John Watts, el secreto. Aquí están. Y se llevaba con un secretismo... O sea, a ver, voy a intentar hablar despacio para que se entienda bien lo que quiero decir. En 1947, de pura potra, los primeros centros de radar se dieron cuenta de que las alas volantes que fabricaba John Northrop, que eran aviones triangulares que no tenían timón de cola, cuando hacían una determinada maniobra, desaparecían del radar. Claro, eso es revolucionario. O sea, tú imagínate en plena Guerra Fría, oye, macho, que podemos fabricar aviones invisibles, que los rusos no los van a ver. Y empieza un proyecto ultra, super, mega secreto para desarrollar la tecnología Stealth, que se descubre en el 47. Y no se presenta a la opinión pública hasta el 88. 40 años de mentiras, 40 años de secretos. Todo eso se hacía en el área 51 y contaban los trabajadores que los metían en unos autobuses, o sea, los dividían en grupos para que el que estaba con el tren de aterrizaje no sabía lo que estaba haciendo. Estaba fabricando un tren de aterrizaje. El que estaba con el rotor de no sé qué, o con el armamento, o con la parte de las bombas, no conocía a los demás. Bueno, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, en los servicios secretos? Exactamente. Porque esto era muy secreto. Los metían en autobuses con todos los cristales tintados para que no supiesen ni a dónde iban. Se llevaba con mucho secretismo. Y cuando empezaron a llegarnos a los investigadores casos de ovnis triangulares, ahí incluyo una foto que es una maravilla en ese libro, que tomó un tío que estaba echando gasolina allí cerca del Área 51, estaba echando gasolina en una camioneta de estas americanas grandes y tenía una cámara de fotos. Y da la puta casualidad de que pasa en un vuelo de pruebas uno de los primeros bombarderos B-2, aviones Stealth triangulares invisibles al radar. Y el tío hace fotos. Claro, ¿él qué ve? Él ve un ovni triangular. Ve una cosa que no se parece a un avión, no es un helicóptero, no es un globo. ¿Y qué cojones es eso? Pues es un ovni. Claro, y cuando le preguntaban los periodistas a los militares, oiga, ¿ustedes están fabricando ovnis triangulares en el Área 51? Nosotros, no, que va, claro. ¿Cómo te van a decir que sí? No te van a decir, sí, mira, estamos desarrollando una tecnología revolucionaria, pero que no se enteren. De hecho, se contó y alguien tuvo que filtrarlo. No, pero entonces empezó a surgir el mito de que, claro, si eso que se ve por ahí no es nuestro, es extraterrestre. Y se empiezan a generar todas esas historias de ovnis estrellados que a los americanos les vienen de puta madre, pero por eso para ocultar todo lo demás. Por supuesto, pero escuchad, David, por eso te decía yo antes que para esto alguien tuvo que filtrarlo lo que pasaba en el Área 51, con lo cual, hablando de lo que decías tú bajo juramento, es que lo que he dicho al principio, se pasan por los norteamericanos son los primeros en pasarse por el arco del triunfo, juramento, normas, constituciones, tratados y leches en vinagre. Y te digo más, confirmado con el libro de arriba de esta chica que no me acuerdo el nombre, soy malísimo. Como no me apunto una cosa, por eso me hago los guiones tan grandecitos, para yo tener claro fechas y nombres, pero no contaba yo con nombrar a esta chica. En ese libro sobre el Área 51
se lleva a debate el Área 51, no recuerdo en qué año, no al Congreso, a la Corte Suprema. Y aquí ya desconozco qué tiene más categoría, si el Congreso de los Estados Unidos o la Corte Suprema. Interviene Bob Lazar. Claro, o sea, es que esa sigue la cuestión. Bob Lazar es la clave de... mucho después. Bob Lazar es otro Maussan. O sea, no. Bob Lazar, en todo caso, sería otro David Grach. Que esa comparativa que yo hago. Bob Lazar no era ni periodista ni divulgador. Era un señor que trabajaba en el Área 51. Un señor que, pues, para mí es la clave. Yo creo que ese señor va a la Corte Suprema, ¿eh? No, que va, ni de coña. Bob Lazar no llega a declarar en la Corte. Su currículum es falso, estuvo metido en unos chanchullos muy feos. O sea, a mí... ¿Hasta qué punto no hubo un interés... Pregunto, de desacreditar a Bob Lazar? No digo que fuera lo que pasara. Yo simplemente digo que cuando hablamos de temas yanquis, y esto viene de la guerra de Cuba, yo me quiero más bien poco en lo que respecta a las informaciones que ellos mismos filtran. Cosa que ha pasado... Has dado la clave, que ellos mismos filtran. Cosa que ha sucedido, retomando con lo que preguntaba Carlos, con David Grach. Cuando David Grach dice aquello, y yo creo que muchos flipan, y no precisamente de los que están por debajo, sino de los que están por encima, casualmente empiezan a salir noticias diciendo que este señor ha tenido enfermedades mentales. Esa noticia la he leído yo. Y yo cuando la leía decía, ostras, podría ser, pero... ¿y sí? ¿Y sí? Esto es una trama para intentar desprestigiar a este hombre porque no interesa lo que ha dicho, no porque sea cierto, sino por otros motivos. Lo desconozco. Bueno, y en el caso de las Torres Gemelas, que hemos tenido aniversario hace poco, aparecieron muertos 3 investigadores, periodistas de New York Times, CNN, me parece, y no me acuerdo de... Hay una cosa que estaremos de acuerdo. Los americanos aparecieron muertos porque sacaron a la luz una especie de documental y una especie de informe sobre por qué esas Torres Gemelas tenían que caerse. Podemos analizar muchos casos, nos podemos ir a Kennedy, pero nos iríamos a mucho. Los americanos, con ciertas cuestiones en lo que respecta a la transparencia, no juegan limpio. Y este tema puede ser uno más. Y los españoles sí, los franceses sí, los alemanes Manuel, estamos hablando de esto. Es que claro, si no... a ver, yo mi referente, mi brújula... por la que yo... En Francia tienen el Heipan, por ejemplo. Sí, claro, evidentemente. Claro, que hubo uno de ellos en el Congreso de México, que si luego si quieren lo comentamos también. Sí, yo lo que quiero decir es que yo mi referente es lo que yo he vivido, lo que yo he investigado, lo que yo conozco de primera mano. Eso me da una perspectiva para cuando escucho estas cosas, pues decir, joder, fíjate cómo me suena. Yo cuando estaba escuchando la declaración de los restos extraterrestres, yo recordé una anécdota personal que está recogida ahí, muy de película. Yo sé que esto sí que parece una película de espías. Es que yo publico en el año 2001 un libro que se llama Los expedientes secretos, que es la implicación del Servicio de Inteligencia español, no la CIA americana, hablo del CSIC español. Y es un el de Perote. El de Perote, exacto. Y ahí hay una serie... Manglano, ¿no? Hay una serie de documentos y yo cuento una historia que me ocurrió con un agente del CNI que me estaba facilitando información de temas del misterio relacionados con los intereses de inteligencia y yo le presioné mucho. Ese fue mi error, que me pasé 7 pueblos, porque lo presioné mucho, porque yo quería, él me hablaba de cosas de ovnis y yo quería los papeles del CSIC, de los ovnis. Oye, pero a ver, ¿esto dónde está? Joder. Y entonces me montan una... Yo te doy mi palabra de honor, Carlos, lo que te voy a contar es la pura verdad, y no exagero un ápice. Esto ocurrió. Y ahora es que tengo los documentos. A mí ya me habían pasado un montón de documentos, y reconozco que lo presioné mucho en unas circunstancias de película de espías, o sea, yéndome con el tío a un banco que tenía una cámara subterránea de estos con cajas de seguridad, que tiene que llamar al director que venga con una llave y él con la otra, yo flipando allí, y allí había una caja con unos archivos, con cosas de sectas, de parapsicología. Bueno, el libro va de eso, ¿no? Pero yo quiero más, yo quiero lo de los ovnis, y venga, porque yo estaba todavía, pues era así joven como David, aún me creía Benítez, entonces para mí Ballester Olmos era el anticristo, ¿no? Llevaba un 666 tatuado en el culo, era el hijo del demonio. Y me había dicho que sí, que Ballester colaboraba, que él tenía pruebas, entonces lo presioné mucho. Lo presioné tanto que le dije, oye, mira, si es que si no me pasas esto, yo voy a tener que decir que ¿para quién trabajas tú? Me pasé, lo reconozco. Joder. Entonces me montan una película, me llaman un día, me dicen tienes que estar a las 12 de la noche en el bar tal, en Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, ahí alguien se te acercará y te entregará esos documentos. Y yo te juro por Dios que esto ocurrió así. Yo quedé en ese bar con ese tío, al que no había visto en mi vida ni volví a ver, al que me entregó los documentos, pues yo estaba en la barra esperando.
son las 12 menos 5, las 12, las 12 y 5, las 12 y 10, y no pasa nadie, y de repente viene un tío, me pega así en el hombro y se va al cuarto de baño. Digo, una de dos, o he ligado o este es el de los papeles. Yo me voy detrás, el tío estaba lavándose las manos, no me dice nada. No era el Arjones de los cojones, ¿no? Digo, no era el Arjones de los cojones. Claro, ¿qué haces? Pues yo ahí me bajo la bragueta, me pongo ahí en el urinario, como estuviera meando, ahí no salía nada, claro, esperando a ver si me decía algo, ¿no? El tío ahí se lava las manos, se las seca, yo mirando para el tío, y de repente, cuando ya termina, me vuelve a dar en el hombro, señala la papelera y se va. Y yo en la papelera recojo unos documentos que si los pilla el Grash flipa. Había informes sobre mi relación con Perote, que este tío, Manuel Carballal, ha tenido contactos con el ex jefe de la OME, Juan Alberto Perote, que eso era cierto, y luego un informe con los sellos, los cuños del CSI, del Servicio Secreto, ahí, contando exactamente eso. OVNIs estrellados en España con recogidas de restos orgánicos no humanos. En España, no en Texas, en España. Claro, bueno, imagínate el subidón que es eso para un investigador. Yo recuerdo que llamé a Sierra, a Canto, tío, que lo tengo, a la prueba. A eso voy. Ni Roswell ni hostias. Esto es muy importante, man. Claro, pero no lo publiqué. O sea, estuve a punto de publicarlo. Claro, si yo publico eso, que es lo que luego me explicó, entre otros, Perote, porque claro, yo me voy con esos documentos a alguien que entienda. Oye, esto es real. Y entre ellos con Juan Alberto Perote, que lo estuve viendo, me dijo, no, mira, esta usted la han metido doblada. Porque tiene la estructura de un informe de inteligencia, va con 3 palabras clave, bueno, tiene una narrativa muy concreta, ¿no? Pero era el número 2 del CSIC, sabía de sobra cómo te hacía eso. Me dice, no, esto es falso. ¿Y por qué? Porque si tú incluyes esto con el resto de la información verdadera, lo desacreditas todo, es la manzana podrida. Porque entonces dirán, fíjate, estos documentos son falsos, luego todos los demás. Y como yo no voy al Congreso, a mí no me invitan al Congreso ni tengo esos medios, yo lo único que hice, y esto se puede demostrar, es que yo publiqué una carta en la revista Más Allá explicando el CSIC ha intentado intoxicarme y contando toda la historia para que en la hemeroteca cualquiera pueda ver que no coló, que yo descubrí ese fraude antes de publicarlo, por eso no publiqué esos documentos. Y Manu, ¿sabía alguien que tú ibas a esa reunión? Eso no es lo peor. Lo peor es que cuando yo cojo esos documentos, y te doy mi palabra de honor, Carlos, te lo juro que esto ocurrió así, será una casualidad. Pero yo salgo del bar, yo me meto en mi coche, desde Pontevedra a La Coruña, son 100 y pico kilómetros, tampoco es tanto, ¿no? Y a medio camino pierdo la conciencia, o sea, me duermo, yo no sé lo que pasó, yo de repente me desperté porque mi coche pegó con un mandazo por la izquierda contra la mediana de la autopista, no me maté de milagro, no me pasó nunca antes ni me pasó nunca después, solo me pasó la noche de los puñeteros documentos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy este tío y yo no he contrastado esa información, a mí me llevas al Congreso de los Diputados, a mí me pones en la máquina de la verdad, me pones el polígrafo, el pentotal sódico, me haces narcohipnosis y yo te diré, yo tengo pruebas de que hubo ovnis estrellados en España y se recogieron restos orgánicos no humanos y tengo los documentos. Bueno, pues estaría haciendo lo mismo que él, sí, pero era no, falso. Pero escúchate, perdona que le pregunta, ¿dónde tú tenías claro que habías quedado con un tío, te iban a dar esos documentos? Tú eso se lo cuentas a alguien porque me dices, he llamado a Sierra, pero ¿llamas después? ¿O antes? Sí, después. No, yo llamé antes. O sea, yo llamé... claro, ¿quién sabía lo que voy? ¿Había terceras personas que sabían que...? Mis colegas... O sea, si eso me pasa tú eres consciente de que en la inteligencia de aquella época podías haber acabado en una cuneta. Claro. Envuelto en cal. Vamos, ya te digo. Envuelto en cal. Viva. Pero si eso me hubiera pasado hoy, pues te habría dicho a ti, o le habría dicho a David, oye, macho, que me ha llamado un tío que me dice que me va a dar los documentos reales. Joder, sé que sepáis que yo esta noche voy ahí, si no volvéis a saber de mí, por lo menos que lo sepáis, ¿no? Claro que lo hablé. Vale, si me permites, Manuel, esto es muy interesante esto que cuentas y me parece fundamental para que se tenga en cuenta de cómo los servicios secretos en ocasiones pueden llegar a desacreditar a una fuente periodística. Porque tú en ese momento eras una fuente periodística. Y dale, sí, manía, en el momento en que tú publicas algo eres una fuente periodística en un medio de comunicación, escrito o televisivo o radiofónico. Pero es que este señor era miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, encargado de analizar fenómenos aéreos inexplicables, los famosos WAPs. Y el otro que también hizo declaraciones previamente, antes de lo del Congreso, fue Jonathan Gray, que era oficial de inteligencia. Pero activo del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial. Quiere decir, una cosa es cómo intenten intoxicar
a un divulgador, a un comunicador, a un investigador ovni, ¿vale? O un periodista, y otra cosa es estos señores que vienen con el marchamo de que han estado trabajando precisamente en la investigación de fenómenos aéreos anómalos a nivel oficial. Y estos señores se sientan en el Congreso y en una declaración jurada dicen que eso no te fíes. Grach, que sí, pero quiero decir no te fíes, sí, pero hazme caso. Que sí, pero que lo que dice este señor es que él conoce a personas que le han asegurado esto y dice poder poner en conocimiento, en este caso de los responsables que le están interrogando en un momento dado, más adelante, los nombres de esas personas y la información que tiene al respecto más pormenorizada de lo que le han contado. Entonces, creo que son casos diferentes. Dicho esto, permíteme, ¿tiene credibilidad lo que dice este señor? Hombre, a mí me suena todo muy raro. Yo no sé lo que hay detrás. Creo que este señor o se la han colado o posiblemente no diga la verdad. Porque una cosa... ¿Por qué no va a decir la verdad? Si lo único que está diciendo él es que... Es una posibilidad, yo no lo sé si dice la verdad yo o no. no tengo ninguna razón para dudar de su palabra. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que se la han colado? No, si es que no está diciendo nada, no está diciendo una mierda. Está diciendo... Tú imagínate, que una de las fuentes a las que se refiriese... Imagínate cuando él dice que él conoce a científicos que han analizado esos restos de orgánicos no humanos asociados a ovnis, pues que estuviese hablando de Jaime Maussan. Ya sé que no, pero imagínate que estuviese hablando de Maussan. ¿Estaría mintiendo? No. Estaría diciendo, es que yo conozco a un tío muy majo en México, muy divertido, ahí con una barbita blanca. Pero él hace alusión a que esas fuentes son fuentes internas de los mismos organismos en los que él ha trabajado. Claro, pero que es lo mismo, que está hablando... No es lo mismo, Manu, está hablando de organismos internos, de documentación clasificada y alto secreta que la está haciendo pública, y está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos oculta y sigue teniendo en su poder resto de naves extraterrestres de sus pilotos no humanos. Además, aseguran que la administración estadounidense estaba y está al tanto de esa actividad no humana al loro desde 1930, y que los avistamientos no solo fueron discretos, raros ni aislados, sino que ocurrieron ante una gran cantidad de testigos, en muchos casos pilotos, tanto militares como civiles. Y lo dice bajo juramento. Lo dice bajo juramento, y encima dice que por haber intentado hacer público esto y por consultar qué era eso que él ve en un informe, le degradan y sus superiores en ese momento en el ejército le hacen la vida imposible. Pero o sea, si el tío todo eso puede ser cierto. Es decir, cuando a él le pregunta a uno de los congresistas, ¿pero usted ha visto esas pruebas? Ah, no, yo no. ¿Usted ha visto esos cadáveres? No, yo no. Uno de ellos dice que sí, que ha visto... No. ¿Usted ha visto los restos del ovni? No. Yo conozco a los científicos que los han analizado, he visto los informes, que esta es la trampa administrativa. Informes de ovnis estrellados, hay miles. Uno de ellos hasta describe el tipo de nave que parece un caramelo. Está hablando de restos de naves y de restos Están biológicos. Hablando de Aztec, que ya sabemos lo que fue. Están hablando de Roswell. Están hablando de Corona. Si es que si los extraterrestres son los que vienen aquí, vienen de una autoescuela. O sea, vienen a la Tierra a hacer las prácticas y se van escoñando por todo el mundo. Porque hay más de 100 casos de ufocrasia recogidos. Bueno, pero Manuel... Porque además, como luego se celaron los rusos, no, si los americanos tienen ovnis, nosotros también. Y luego los chinos, los japoneses, los alemanes, los ucranianos, se han caído ovnis en todos lados. Fantástico, claro. Fantástico. Bien, pero la trampa es, ¿qué son esos ovnis? Claro que se han caído ovnis. No lo sabemos, Manuel. Sí lo sabemos, Manuel, David. no lo sabemos. Creemos... Pero claro que lo sabemos. No te me empieces a hacer el gesto del suicidio, que no va ni una hora de programa, macho. Aquí tenemos un caso precioso que es el de Barbate, que es un caso de manual. Que te gusta tirar para España, ¿eh? Claro, porque es lo que yo conozco, porque yo estuve allí, yo estuve con los testigos, joder, yo conseguí las fotos. Estuve en el Congreso de los Diputados con el presidente del Grupo Mixto, Willy Meyer, que hizo la interpelación al gobierno. Y es un ovni, o sea, esto pasa en Estados Unidos. Además él decía, claro, es que estos americanos se creen que esto es Texas, decía el Meyer, de Izquierda Unida. Porque hay unos paisanos allí en un pueblecito de Cádiz, creo que es la provincia, que están ahí trabajando en la finca, ahí en el campo, pim pam, con su tractor y tal, que de hecho yo les encontré con el tractor, y de repente ven una cosa rara en el cielo, una cosa que hace unos giros, suba, baja, sube, y de repente se escoña. ¡Bumba! Se espetarra ahí. Y dicen, hostia... ¿Y eso qué? No sé hacer el andaluz. ¡Fu, picha! ¿Eso qué es? Tal. ¿Qué hacía eso? Y de repente aparecen 2 helicópteros de combate
de estos, no me recuerdo el nombre, de estos grandes de doble rotor que llevan dos hélices, una delante y otra detrás. O sea, hablamos de unos mamotretos, no del helicóptero del Calleja, no, unos helicópteros militares tochos. Y empiezan a bajar allí militares americanos de la base de Rota, recogiendo restos de un objeto. Esto lo saqué yo en Crónica, ¿no? Sí, claro, claro. Recogiendo, o sea, una película, un capítulo de Expediente X. Recogen todos los restos, pero esta vez, porque ha habido más casos así. Yo he recogido varios casos de ovnis estrellados en España y recogidos por militares americanos de la base de Rota. Pero es que ese día, cuidado. Ese día había un tío con una cámara. Ese día había muchas cosas, ¿eh? Ese día se vieron varias cosas y no todas fueron lo mismo. Perdona, no, Manuel. Es que yo he entrevistado a algunos de los testigos. Estás hablando de otro caso, tú estás hablando del de Huelva, yo te estoy hablando del Coronil, son dos casos distintos. Tú hablas del Globo, que el que está en Dossier de lo Insólito. No. Solo fue un artículo público en Crónica. No, lo que quiero decir es que esa vez había un civil allí que tenía una cámara, pero no había móviles todavía, esto fue en el 89. Tenía una cámara e hizo fotos de todo, de los restos del ovni, de los militares americanos, de los helicópteros. ¿Y qué hizo este buen hombre? Pues se las llevó a Izquierda Unida, a la delegación local de Izquierda Unida. Los de Izquierda Unida fliparon. Que era quien gobernaba en esa zona, por eso lo llevó ahí. Si hubiera gobernado el PSOE... El PP estaba en el gobierno, esto fue con Aznar. Entonces lo mandan a Madrid, eso llega a la Comisión de Defensa del Senado y dicen, joder, esto es la hostia. Y hacen una primera pregunta al gobierno. Oigan, ¿qué es esto de...? No recuerdo si era el PP o el PSOE, no me acuerdo, da igual, para caso es lo mismo. Oiga, ¿qué es esto de que se ha estrellado un objeto? Se ha estrellado un objeto aquí en un territorio español y han venido militares americanos a recogerlo. Y en sede parlamentaria, con sus juramentos y todo, mintieron como bellacos. No sabemos nada, que se ha estrellado ahí, no. Militares nuestros amigos de Rota, para nada, hombre, eso no se puede hacer, esto no es Texas. Y entonces le sacan las fotos. ¿Y esto qué es? Aquí tienen los helicópteros con la matrícula, los americanos, los restos, era un dron. Ahora todo el mundo sabe lo que son los drones. Ahora tú te compras un dron en el Corte Inglés. En 1989 no teníamos ni puñetera idea de que se estaban fabricando aviones espía no tripulados y se estaban utilizando en el Estrecho, que es una zona estratégica fundamental, muy importante. Entonces, que los pobres campesinos hablasen de ovnis queda de puta madre, porque nadie les va a hacer caso. Bueno, ya están aquí los campesinos hablando de marcianos y tal. No, perdón, es mucho más serio lo que hay detrás del tema ovni. Casi siempre es mucho más serio. Y ahora estamos hablando solo de esa parte militar. Eso es un ovni estrellado. Tú imagínate que ahora un Meyer o cualquiera que no supiese que era ese objeto que se estrelló, dijera, no, yo tengo pruebas de que se estrelló un objeto extraño en España, de que vinieron, y lo dice bajo juramento, y lo torturan, lo llevan al potro de la Inquisición, y dice, no, es que yo sé que esto es verdad. Lo que pasa es que él no sabe qué era ese objeto. David, fíjate... Por eso digo que yo no creo que mienta este tío, probablemente dice la verdad. Fíjate si a Manu Carballal... No sé qué le tira más, si hablar de la casuística española o joderme los guiones, porque se acaba de saltar 2 horas de programa. Escucha, el departamento, esto es importante porque es una definición que no sé si tú estarás de acuerdo con ella, porque yo ya te he dado durante tantos años que llevas viniendo a Centinela y tanto tiempo que nos conocemos ya, yo a veces te doy definiciones que incluso vienen en la RAE, que vienen en el libro científico y me la tiras por tierra. Entonces yo te voy a dar la definición que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dado sobre los WAPs y ahora va hilado, porque todo el mundo que tenga claro que el fenómeno ovni de toda la vida es lo que ahora es una forma actualizada del fenómeno WAPS. Vale, el departamento cambia objeto por fenómeno, básicamente. Sí, exacto. Es súper importante eso. Sí, no. Eso tiene mucha amiga. Aquí en España serían FANIs, fenómenos aéreos no identificados, es bastante más acertado que OVNI, que da a entender que es un objeto cuando puede no serlo, ¿no? Fuimos los primeros, que esto ni Dios se acuerda ya, fuimos los primeros en hacer la desclasificación, fuimos los primeros en llevar el tema al Congreso de los Diputados. España ha sido... pero Manuel, no me compares una pregunta en sede parlamentaria que una intervención de estas características. No, si va con lo de la mentira. El término FANI, fenómeno aéreo no identificado, lo propuso el coronel Antonio Munaiz Ferrosastre, que fue el juez instructor de los grandes casos de ovnis en Canarias, del caso de Galdar, todos los grandes clásicos. Que no fue un ovni. Y él lo propuso en su tesis de ascenso al Estado Mayor.
hostia, en 70 y algo. O sea, es que lo de WAPS viene con retraso comparado con... Claro. Si alguien quiere Pero hacerse si lo una dicen idea... los americanos, si alguien quiere hacerse... ya está bien, ¿no? Parece que es palabra de Dios. Claro. Si alguien quiere hacerse una idea de quién es Moon Knight, yo recomiendo que vea el capítulo de Javier Sierra de la serie Otros Mundos, en el que se dedica un capítulo al caso de Moon Knight, que de hecho es la última entrevista que le hace antes de que este señor fallezca, ¿no? Muy amable fue ese capítulo. Muy amable. Hablando, A mí me gustó mucho. Hablando de Javier... No, está de puta madre, pero que Moon Knight fue el que amenazó al testigo, al doctor Padrón. Eso según Padrón. Bueno, yo conocí a Padrón y yo conocí a Moon Knight. El primero que entrevistó a Moon Knight fue un servidor. Sí. Y yo me creo conociendo cómo era Moon Knight. Pero Claro. a ti te lo negó cuando le preguntaste. Sí, pero me negó así, pero como, hombre, no, yo no he ido a amenazar. Por favor, amenazar yo a un civil. Bueno, a ver, Por vamos a favor. poner antecedentes a los centinelas que andan un poco perdidos con esto. O sea, joder, es que aquí vamos saltando de un tema a otro, es muy complicado. El caso de, bueno, cuéntalo tú, que cuando Padrón es testigo de una serie de, bueno, de varios avistamientos, incluso de algo más, Padrón dijo posiblemente uno de los primeros contactados españoles, ¿no? Después de Sesma. No, que va, es muy posterior. Bueno, muy posterior, No, años 70. Es un caso muy o sea, rápido, pero es muy chulo porque también nos da un poco de perspectiva con lo que está pasando con los americanos, que parece que ahora... No, se ven ovnis desde fragatas y desde buques de guerra, los pilotos ven ovnis. Esto es de toda la vida, Sí, no, toda claro. la vida. Sí. En este caso en concreto, quiero recordar que es del 76, no me acuerdo lo de memoria, hay un pueblecito en la isla de Las Palmas, muy, muy pequeñito, un pueblecito que está ahí en las montañas, que se llama Galdar, y hay una familia que la mujer se pone enferma. Y entonces el marido coge un taxi para ir a Telde a buscar al médico, para que venga el médico a ver a la parienta. Y en el viaje de vuelta, en que en el taxi va el taxista, esta persona y el médico y el doctor Padrón, ven un fenómeno muy espectacular que ellos describen como una esfera, bueno, esto lo describe Padrón, como una esfera transparente dentro de la cual se veía el perfil, la silueta de unos seres de 3 o 4 metros de alto, muy altos. Al día siguiente, además, aparece un campo de cebollas chamuscao, que se relacionó, sin entender por qué, se relacionó con ese tema, pero es que esa misma noche hubo en todas las Islas Canarias, incluyendo toda la tripulación de la corbeta Atrevida, incluyendo aviones militares y civiles que estaban sobrevolando las islas, vieron un fenómeno espectacular. Claro, como los militares no hablaban, el taxista no quería hablar. Como los anillos de Saturno, según esta foto. Sí, ahí. esta es una de las fotos de esa noche muy chula. Es un caso clásico, ¿no? Si ponéis Pues- en Google OVNI Gaidar, os Ya sale, sale. para que la gente se haga un poco la idea. Pues claro, el taxista no hablaba, los militares tampoco. El paisano, que yo estuve con él, que era un tío muy amable, muy encantador, pasé un poco brutote, ¿no? O sea, eso no le preocupa a nadie, que aquí el señor con un acento canario cerrado. ¿Cómo es el acento canario? Ostras. Oh, muchacho, iba yo con el Muy médico, alto, era muy alto. guagua. Y ve aquello. Claro, pero había un médico muy serio, que lo daba muy bien, el doctor Padrón, hostia. Y cuando se recibe en los expedientes ovnioficiales, no los artículos que hacemos los aficionados, no, cuando hay un informe, que ahora están ya desclasificados, teóricamente, todos los españoles, se nombra un juez informador. Un juez informador es un oficial del Ejército del Aire que tenía el encargo de investigar, o sea, lo que está haciendo ahora la oficina del Aro, pues aquí se lleva haciendo desde el año 68, se lleva haciendo. Y el juez informador habla con los centros de control de radar, a ver si se ha detectado algo, habla con los observatorios meteorológicos, oiga, ustedes ahora lanzaron el globo sonda, habla con los aeropuertos, hace una investigación, y esa investigación es el informe que con el paso de los años, a partir del 92, se desclasificó. En Estados Unidos también estuvo Blue Book, ¿eh? O sea, también se hicieron cositas. No puedo defender Sí, aquí a no, los no, yankees, es verdad, pero que aquí en cuidado. España también. Sí, joder. sí, pero no, vale. Y este tío, el Antonio Moon Knight, como él era el mando que estaba en Canarias, claro, y en Canarias se veían ovnis cada 2x3, a él le cayó el marrón de tener que hacer la investigación de varios de los grandes casos, y cuando él ya hizo su curso de ascenso en la Academia Militar, hizo su tesina de fin de carrera sobre la investigación de ovnis, y es uno de los documentos militares español sobre ovnis más valiosos que tenemos, y no lo conoce ni Dios. Bueno, el caso es que este señor, a la hora de interrogar al testigo del caso Sí. Galdar, Sí, le dijo, según nos contaba el doctor Padrón,
le dijo que no se le ocurra a usted hablar de esto en público. Y digo, pero ¿cómo que no hable en público? ¿Pero quién es usted? Que Franco ya se ha muerto, que que estamos en el año 76, creo que era. No por mucho, ¿eh? Y que ya está, que no, usted se calla la boca y tal. Y él decía que le habían amenazado con desacreditarlo públicamente si hablaba de ese tema. Porque detrás de ese caso en concreto, probablemente hubo una operación balística ilegal de las tropas norteamericanas. Con los misiles Poseidón de por medio, ¿no? Ahí está. Bien, os decía yo lo del departamento, la definición del Departamento de Defensa, que considera los fenómenos WAPS, anómalos no identificados, como fuentes de detecciones anómalas en uno o más dominios, es decir, aéreo, marítimo, espacial y o transmedio, cualquiera de esos dominios, que aún no son atribuibles a actores conocidos y que demuestra comportamientos que los sensores u observadores no comprenden fácilmente. Esta es la definición de los WAPS, que según tú, antes ya había FANI, ¿se llama? FANI, fenómenos aéreos. Me gusta más el FANI que el WAPS. No, es lo mismo. Ya lo sé, pero que me gusta más decir... La traducción de UFO es OVNI y la de UAP es FANI en español. Correcto. Bueno, pero fíjate, mi pregunta es la siguiente. No, dímelo de la definición y luego te pregunto. Es importante porque... Para mí, quiero que me aclares lo de... Cuando dices objeto, presupones que se trata de un cuerpo sólido tridimensional, que es lo que redunda en la idea de las naves. Pero un ovni puede ser un fenómeno inmaterial. Puede ser un fenómeno aéreo, puede ser marino o puede ser geológico. Bueno, mira, te traigo un ejemplo que te vas a cagar por la pata abajo. Esto es de esta semana. Esta semana se acaba de publicar en una revista científica, US Geological Survey, un artículo de un equipo de investigadores, de científicos todos, de geólogos, encabezado por John Derr, sobre las luces de terremotos. O sea, ahora vienen los geólogos, esto los ufólogos lo sabemos, hace 40 años... Se lo digan a Persinger. ¡Claro! O sea, esto ya lo sabíamos nosotros hace 40 años, pero ahora otra vez. ¡Ay! Hemos descubierto la pólvora. Con los movimientos sísmicos se producen ovnis. ¡Oh! Y esto ya lo publica una revista científica, que hace un estudio de más de 100... hace un estudio sobre 65 terremotos ocurridos en todo el mundo desde 1600, en los que se produjeron reportes antes del terremoto de luces extrañas en los cielos. En los años 70 ya Michael Persinger, el investigador, elaboró su teoría de que con los movimientos de las placas tectónicas se producen una serie de fenómenos de electricidad atmosférica, bolas de plasma que por la presión de los movimientos tectónicos salen hacia afuera y electrifican la atmósfera, y de repente tú ves esferas, ves luces, ves cosas raras. Eso no son objetos, esos son fenómenos. De hecho, hay uno de los califica como orbes. Sí, bueno, pero esto no tiene que... Porque además lo bonito de esta historia, y a mí me parece de las cosas más conmovedoras... Un orbe no y es tridimensional, ¿no? Tampoco, claro. Bueno, de hecho probablemente ni es. Yo creo que ni es, pero bueno. No, el orbe suelen ser motas de polvo en suspensión o de humedad. O sea, eso es otro tema, ¿no? Pero fíjate qué bonito lo que intentaba Persinger. Es otro tema, pero no sé si es Graves. Habla cuando define un objeto que encuentra se topa con él en lo alto, a 20.000 pies de altura. Utiliza la palabra orbe, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno. Pues Persinger lo que quería era salvar vidas con la ufología, porque él pensaba, si podemos comprender cómo se producen esos fenómenos aéreos no identificados antes, entre unos segundos y varias docenas de minutos antes de un movimiento sísmico, podríamos predecir terremotos. Y hay un montón de trabajos, además hubo investigadores que se fueron por todo el mundo, por volcanes de todo el mundo, donde se reportaban avistamientos de ovnis, y ahora ya lo han descubierto. Ahora los geólogos ya dicen, anda, pues mira, esto que decían los chalaos de los ovnis va a ser verdad. Manuel, esto es un fenómeno, son ovnis reales, pero no tiene nada que ver con extraterrestres. Fíjate, es otra cosa súper interesante. Pero es que no es que se haya descubierto, simplemente se ha hecho una investigación científica, ¿vale? Y ha llegado a ese resultado. No significa que ellos... Te leeré la frase... Hay una frase aquí en el artículo donde lo leí, que decía algo así como, ahora sí tenemos que reconocer que esto es real. Antes no.
Antes era cosa de los loquitos de los hombres. Ahora ya porque en ese ambiente científico académico, cuando ellos hacen las investigaciones pertinentes siguiendo los métodos, cuando ellos llegan a conclusiones. Pero querido David, pero, macho, yo pienso que hacemos las investigaciones pertinentes siguiendo el método de mis cojones. ¿Qué pasa? ¿Que solo porque publiques en una revista académica es serio lo que haces? Escuchad, ¿qué complejo tenéis, macho? Mano, con las definiciones, sea WAPS, sea FANI o sea OVNI, con esas definiciones que hemos hablado y lo que estáis apostillando vosotros, está clarísimo y es muy evidente que los WAPs, los FANIs o los OVNIs existen. Y desde hace mucho tiempo. Desde el principio de los tiempos. La clave es, donde está la dispersión y donde no hay explicación, es que sí que la hay, porque la has dicho al principio del programa, mano, con los ejemplos de minutos luz, años luz, etcétera. Si son extraterrestres o son terrestres. Esa es la clave, ¿no? De todo esto. Bueno, a ver, hay más es un poquito más complicado que eso. Yo no sé si seguir hablando porque en un momento dado Manuel Carvera me va a tirar algo a la cabeza. Entonces, y ya tengo grande, así que seguramente acierte. Pero el gallego sabio lo tiene ahí, que es un tocho. Es lo único que te puede hacer daño. Esto es arma letal. Lo demás es arma letal. Mientras no sea de canto, a lo mejor sobrevivo. Pero bueno, hablo de los survey. A ver, es que el tema es muy complejo como para intentar tratar de dar una explicación a todos los fenómenos UAP, ¿vale? O FANIs, u OVNIs, o lo que queramos. Yo que, insisto, creo que es interesante y estamos viviendo momentos que no hemos vivido previamente con esta intensidad y en los foros en los que lo estamos viendo. No, Manuel, no. Vale. En los que en Estados Unidos y en David, otros países. Tú eres muy joven. Porque eres muy joven. Gracias por el piropo, pero claro, déjame acabar. Pero en los 80, ¿tú sabes lo que había en los años 80? En la Cámara de los Lores británica, un grupo permanente, no un día, un grupo, el Grupo de Estudios OVNI de la Cámara de los Lores británica, fundado por Lord Clancarty, el octavo marqués o el séptimo marqués de no sé dónde cojones, de un sitio de estos, que era un fanático de estos temas y consiguió liar. Tú imagínate que en el Congreso de Estados Unidos ahora dicen, no es una comparecencia jurada, no, montamos un grupo fijo y todas las semanas nos vamos a traer a otros 3 como estos de todo el mundo para que hablen. Y en la Cámara de los Lores británica estuvieron 2 españoles. Y nombran un secretario de Estado, como hay secretario de Estado de Defensa, secretario de Estado españoles, y qué españoles, pero vamos a correr un tupido velo. Bueno, pero te quiero decir, si esto pasase ahora, fliparíamos, pero ¿no? es que no, Manuel, es que no es lo mismo. Y dale, no, pues. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Ahora Internet. Déjame acabar. Internet. Déjame hablar más de 20 segundos, ¿vale? Es que si no es muy complicado. Vamos a ver, escúchame. Mira, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo, nos guste o no nos guste, que lo que hacen los americanos prácticamente en todos los ámbitos, pero específicamente de que estamos hablando relacionados con los UAPs, es imitado por otros gobiernos? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Perfecto, déjame seguir. Con la música, con la moda, con las películas, todo es imitado. Déjame seguir el argumento. Si los americanos se convierten en ejemplo, por lo que sea, insisto, puede gustar o no, pero es una realidad. O un modo de ejemplo en lo que respecta a su gestión, en este caso relacionado con el tratamiento informativo de los WAPs en sus diversas, digamos, ambientes, vamos a decir, estatales u oficiales, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque son demasiados, ¿vale? Por englobarlos todos de una. Estaremos de acuerdo en que lo que hace la NASA suele tener más repercusión que lo que hace, por ejemplo, el INTA o lo que hace, yo qué sé, cualquier organismo que haga lo mismo que la NASA en otros países. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Perfecto. De acuerdo. Entonces, comparar la NASA con el INTA. Bueno, perdóname, no sé. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por un ejemplo español. La agencia soviética, si quieres. Sí, vale, de acuerdo. O la China. Era por tirar el INTA europea. Es que como a Manuel le gusta mucho España, pues el INTA es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Sí. Vale. Bueno, panel de la NASA. Permíteme 30 segundos, sí. ¿Vale? Se dicen cosas como la NASA, que ha estado pasando del tema OVNI 20 pueblos, o tomándoselo a coña. Jamás ha pasado del tema OVNI, nunca. No, oficialmente. Bueno, oficialmente, Manuel. Dicen, no hay evidencias de que los WAPs sean extraterrestres, pero no sabemos lo que son. Claro.
Vale, déjame. ¡Oh, Vale. no! ¿Han descubierto la pólvora? Bueno, según tu teoría, a lo mejor sí podrían saber lo que es, porque son prototipos, muchos de ellos, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ay, la madre, pero que no, David, que no. Vale, que... déjame seguir. A ver, lo que dice exactamente la NASA lo tengo aquí. No, yo también, yo tengo aquí, yo he ido tomando notas, pero déjame seguir. Mira, dice que pretenden desentrañar un misterio. La NASA, sobre el tema de los ovnis, ¿vale? Pretenden desestigmatizar el estudio del tema. Lo dice la NASA, desestigmatizar. A mí, claro, es que, joder, yo veo esto y es algo que yo, por juventud, quizás no he visto antes, pero que documentándome y viendo cosas anteriores, no hay algo directamente parecido. Sigo. La presencia de estas anomalías genera preocupación sobre la seguridad del espacio aéreo. Esto es una cosa que ya adelantó el Pentágono. Eso ya lo dijo el Pentágono. Perfecto, ya, pero ahora lo dice la NASA, que son organismos distintos, ¿vale? Bien. Hablan de explorar lo inexplicado. Vale, y luego hablan de que pretenden potenciar el uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las nuevas tecnologías para investigar el tema. Y bueno, pues ya se sabe que encargó un estudio independiente el año pasado y hace unos días se reunieron para intentar sacar conclusiones. Y de hecho se buscan los aportes del público para que reporten material desde los teléfonos inteligentes. Pero David, es que todo lo que estás leyendo, lo que yo interpreto que quiere decir Manu y lo he entendido a la perfección, es que todo esto ha nombrado antes a Aro. Ahora hablaremos de la nueva web de Aro, que parece que han descubierto el universo, y cosas que vienen en la web, que me ha pasado el enlace Manu, me los he leído, y eso lo he leído yo en Ojos Críticos. En numeritos del Ojo Crítico. Sí, el panfleto de Manu Carballar. Y espera, con respecto a lo de la NASA, 3/4 partes de lo mismo. Entonces, pero es que de acuerdo que la NASA tiene más fuerza que el Ojo Crítico. Pues a eso a lo que voy. Pues ya está. Pues es a lo que voy, pero que no es. A ver cómo me explico, que no es una cosa que es genuino de ellos. Que lo que dice la NASA ahora y lo que dice Aro. Lo he leído yo en el Ojo Crítico. Y escucha, ¿y qué ocurre? Que parece que como si lo dice, lo ha dicho Manu, parece que como lo dice la NASA o lo dice Aro, que es de reciente creación, y te digo que cosas de Aro las he leído en el Ojo Crítico, ¿vale? Parece que palabra de Dios. A ver, yo Modric es mi pastor, nada me falta. Pues igual. Yo no he dicho en ningún momento pero si ya que son la NASA cosas sea pionera dando estas afirmaciones. Por eso digo que es más jodido que si yo lo leo en el Ojo Crítico y veo cosas que lo he visto en WAPS y que lo he visto en UFOLix, y luego resulta que parece que lo tienen que decir ellos para que vaya a misa. Es que lo tienen que decir ellos para que los tomen en serio. Es que claro, eso es malo. Pues ya está. Claro. Pues eso es lo que llevo intentando argumentar 10 minutos. Bueno, desde que empezamos el programa, por fin me has entendido. Pero estamos de acuerdo en eso. Claro, nos guste o no. Pero David, pues ya está. Mira, yo cuando hice esta investigación para el Gallego Sabio, que me fui a vivir a las hemerotecas y me rastré toda la hemeroteca de prensa desde 1945 en adelante, todas las noticias que se publicaban. Esto que estamos viviendo es una coña marinera. En Galicia le llamamos carallada. En los años 40... Es que en el Gallego Sabio hay cosas parecidas también. Claro, porque aquí está toda la historia. O sea, yo lo que hice fue irme al principio y reconstruir toda la historia. ¿Tú has visto en algún periódico español o americano o de donde sea que en el mismo diario, el mismo día, se publicase no una ni dos, sino hasta 3 noticias sobre ovnis? En un diario, en el ABC, en El Mundo, en El País. Pero sea, al principio era una bomba. Todo el mundo estaba pendiente del tema. Pero vamos a ver. Cuando se crea el proyecto Signo, cuando se crea Groot, cuando sale el informe Condon, cuando se hace el libro azul, cada vez que pasaba algo, era una conmoción. ¿Y dónde se reflejaba? En la hemeroteca, porque no había internet. Si hubiese existido internet, en vez de 3 noticias en el mismo diario, el mismo día, serían 4 millones de tweets, 5 millones de vídeos en YouTube, y estaría todo el mundo flipando. O sea, a mí no me impresiona todo esto. O sea, me gusta. Vale. Me parece mucho más interesante que se hable de esto, que pongan conciertos de reggaetón. Vale. Está bien, es positivo, pero no es nada nuevo. Bueno, no esperes, pero ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que no va a venir la gran revelación. Manuel, no va a venir. Que lo nuevo es que la NASA haga estas afirmaciones, no que se hagan esas afirmaciones en un sitio público, ¿vale? Punto número 1. Pero afirmaciones y premisas que ya has leído en el Gallego Sabio, en el Ojo Crítico y en otras revistas como la NASA Más Allá. dice, la NASA dice, eso es lo que
Eso es lo que nos sorprende. El fenómeno es real. Que parecemos borregos que solo nos lo creemos. Yo hacemos creo que, caso cuando lo dice la NASA. Yo creo que me estoy explicando como el culo. No. Si estamos diciendo lo mismo, David. Tú tienes razón. Que lo diga la NASA puntúa cuádruple. Exacto. No es que puntúe doble. Claro, puntúa cuádruple. Pero no dice nada que no sepamos. El fenómeno es real. Ya sabemos que es real. No estoy diciendo que no lo sepa. A ver, si la NASA dice ahora... este programa no va de eso. Phobos y Deimos son 2 satélites de Marte. Pues mira, lo dice la NASA. Vale, ya sabemos Manuel, que son satélites de Marte. Vamos a cambiar mínimamente el enfoque, ¿vale? Vale. ¿Estamos de acuerdo que el público norteamericano es mucho más consumidor y mucho más productor de literatura ovni que el español? No me pregúntale a Bustos, que conoce más Estados Unidos. No me puedes comparar la literatura generada sobre tema ovni o derivados en Estados Unidos que en España. No es comparable. En Estados Unidos hay pasión por ese tema. Pasión. Y no hay presidente norteamericano que en su... y si es ficción, casi todavía más. Les encanta la lírica de ficción. Pero está relacionado. Sí, claro que está relacionado. Cojones, que lleva razón, que no te estoy quitando una cosa lleva a la otra. No hay presidente norteamericano que en la campaña electoral no haya dicho a sus posibles votantes: si me votáis, desclasifico los ovnis. Eso en España no sucede. Pasa en Estados Unidos. Sucede en Francia, sucede en el Reino Unido, en todos lados. No con la misma asiduidad con la que sucede en Estados Unidos, Manuel. Entonces, si Estados Unidos tiene el público más creyente probablemente en la posibilidad extraterrestre, más creyente en que el gobierno les oculta cosas, coño, mira Expediente X. Es que Expediente X, que es una serie de ficción, no deja de, hasta cierto punto, marcar un sentir nacional norteamericano de que el gobierno les está ocultando información. Que esto no viene de los ovnis, que viene de otros temas. Pero los ovnis también van detrás. Es así. ¿Y a dónde quieres llegar? A donde quiero llegar es a que si en Estados Unidos, ¿vale?, que es donde más información se genera sobre el tema ovni, donde más interés popular hay sobre el tema ovni, y ciertos organismos como el Pentágono, la NASA, el Congreso, por regla general, ha sudado bastante del tema ovni, que ahora de repente todos estos, prácticamente de forma seguida, empiecen a desclasificar o a invitar a paneles públicos en este tipo de ambientes que te están diciendo que se encuentra... se ha hecho siempre, en los años 50, 60 y 70. Pero bueno, Manuel, pues llevamos 40 o 50 años sin que se haga. 50 años sin que se haga. Y lo que va a ocurrir, es que en 50 años han pasado cosas. Como leo el futuro, ya te digo, lo que va a pasar es que esto se va a quedar en agua de borrajas, pasarán unos años, llegará otro atentado, habrá otra guerra en Ucrania, donde sea, y el tema ovni volverá otra vez a recular porque es un péndulo. Pero ¿por qué nos quejamos? O sea, si por No, pero si no es una queja, es lo que va a ocurrir. Ya, pero... O sea, si no es que ni bueno ni malo. Pero si ahora, no solamente Estados Unidos, sino otros países están empezando a plantear... Oye, a mí me encantaría ver en nuestro Congreso de los Diputados un panel como el que hubo el otro día en México, quitando la última hora de intervención de Monsanto, hay que decirlo. O que sucediera lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Pentágono, en la NASA. A mí me gustaría que hubiera algo parecido, que en el Congreso se hubiera una audiencia pública en la que se invitara a personas. Nosotros hemos tenido cosas mucho más serias que el show este yankee. En nuestro Congreso de los Diputados ha habido sesiones plenarias por lo menos media docena de veces y de 4 partidos políticos distintos discutiendo la oposición frente al gobierno. ¿Qué cojones era el ovni que había entrado en nuestro espacio aéreo? Pero era una pregunta de una sesión con otras 300 preguntas de otros temas. Pero que iniciaba una investigación oficial del gobierno para responder. Es que cuando un diputado hace una pregunta al gobierno, le tienes que dar una respuesta. No le puedes decir, bueno, pues ya, si eso, mañana vamos a hablar. Voy a cambiar otra vez el enfoque. ¿Crees que lo que está sucediendo con vista al público norteamericano prestigia o desprestigia el tema ovni? En lo que respecta a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos lo prestigia. Lo prestigia, claro perfecto. Y sobre todo sal con este micrófono de Metropolitan Radio a la calle, ahora no, porque no hay nadie. Pero por ejemplo, a la 1 de mediodía, a la Puerta de Sol o a Callao, y pregunta a la mayoría de la gente qué cree que son los ovnis. La mayoría te responden con una sonrisa. En este país... No, sí, Manuel, sí. No, el tratamiento informativo que ha habido en Estados Unidos... Desde hace 2 años... Hay todos los medios de comunicación. O sea, hemos vuelto a ver, creo que tú has estado en alguno, en programas generalistas, que efectivamente ahí está el cuñado, que es el comentarista que habla de todo, el tertuliano que sabe de todo, y ahí con la sonrisita, con los ovnis, haciendo comentarios estúpidos. Pero hemos visto artículos de opinión, hemos visto reportajes en El País, en El Mundo. Bueno, tú mismo has publicado. ¡A rebufo! Claro. ¿Pero de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso?
Claro, estás queriendo decir que pues, si aquí hiciéramos una encuesta sobre y llegamos a un españolito que está en la Puerta del Sol y le preguntamos qué es un ovni, la respuesta va a ser una nave extraterrestre. Hombre, casi seguro. Casi seguro, ¿verdad? Sí, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia con los aliens en ese sentido, porque la hipótesis extraterrestre es la que, en líneas generales y en lo que respecta al aspecto popular, bueno, no me refiero al ufológico, popular, es la postura que siempre ha tenido más peso. Bueno, no, desde 1950 solo. Bueno, antes no, Manuel. Solo desde el 50. De que nace el fenómeno ovni. No. Bueno, 3 años después. Perfecto, vale. Mira, desde que nace la carrera espacial. Bueno, esta es la clave. Estamos hablando de antes los platillos volantes no tenían nada que ver con... Bueno, Manuel, 73 años, no está mal. 73 años. Claro. Vale, pues... Pero 73 años en la historia de un planeta que tiene miles. No. Y los ovnis han estado siempre ahí. Contra 3 años, que son en los que no se especulaba sobre el tema extraterrestre. Ese es el error, que no. A ver, Kenneth Arnold no fue el primer tío que vio algo raro en el cielo. No. O sea, Kenneth Arnold genera el mito social de los platillos volantes, pero el fenómeno... ¿Cuándo nace el tema ovni oficialmente, Manuel? En el 47. Desde el año 50, ¿cuál es la hipótesis mayoritaria en el público general? Es lo que te estoy intentando decir. Extraterrestre. Correcto, pero los ovnis han estado siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque siempre ha habido cosas raras en los cielos. Al principio, cuando había cosas raras en los cielos, ¿qué decían? Pero estamos hablando de las interpretaciones, es que no tiene nada que ver. Claro, pues a lo largo... A ver... Joder, es que no sé si me explico. Esa encuesta que dice Cuevas está en tu libro. Claro. Pero el fenómeno ovni... Ante la pregunta y luego cambia por una serie de... Este es el problema, es un problema de concienciación social. Esto es un problema filológico. Sí, pero que lleva más de 70 años, Más de 70 años. No está mal. Frente a 3, oye. No. Bueno, frente a 3 o frente a 300.000 en un partido de baloncesto, historia. yo creo que se lo cargan directamente de la liga. A ver, 73 a 3. Joder, es que no sé si me explico. Siempre, desde que el primer Cromañón levantó la cabeza y vio al cielo, vio cosas raras. Y vio cosas raras que interpretó en función de su contexto cultural. Vale. Los griegos miraban al cielo y veían nubes lenticulares, veían inversiones de temperatura, fatas morgana, veían los fuegos de los terremotos, veían ovnis. Todo eso son ovnis. Sí. No sabían lo que eran y ¿qué decían? Coño, esos son los dioses de Asgard. Esos son los dioses del Olimpo. ¿Qué eran los ovnis? Los dioses del Olimpo que vivían en el cielo, porque no vivían del cielo. Rebobina el 47 y seguimos para adelante. No, es que claro, yo te hablo de toda la historia del fenómeno. Ya, pero bueno, y entonces lo que te quiero decir es que en 1947, en plena Guerra Fría, acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial. Les han pegado un repaso los japoneses en Pearl Harbor que los han dejado tiritando. Veían algo en el cielo y se cagaban, coño, normal. Joder, nos acaban de venir los... Coño, esto de los japoneses, nos han destrozado toda la flota marina y tú oías un motor de un avión y te ponías a temblar, lógico. Y durante los primeros años, y eso es lo que demuestran las encuestas que se hicieron en el 47, en el 48, en el 49, nadie relacionaba los ovnis con extraterrestres. Nadie. Digan lo que digan los franceses de la hipótesis psicosocial. No, es verdad. Vale. Hasta que no llega el coronel Bueno, Donald Keyhoe, sí. Y, sobre todo, salen los primeros 2 satélites rusos a orbitar la Tierra y luego ya viene Yuri Gagarin y se convierte en el primer humano que sale al espacio y dicen, coño, si nosotros estamos saliendo ya a explorar el espacio, ¿por qué estas luces que se ven en los cielos, que antes creíamos que eran armas secretas rusas, que antes creíamos que era la Virgen en su vehículo volador, que antes creíamos que era el demonio, que toda una escuela, porque Lucifer es el príncipe de la potestad del aire, y estos fenómenos se interpretaban como las hordas satánicas, o eran los duendes, los elfos, las ondinas, las hadas, sí, los pitufos del árbol de los cojones, que hay toda una literatura sobre eso? Bueno, pues no eran ni los dioses del Olimpo, sino que cada momento histórico contextualiza un fenómeno que no conoce en base a su contexto cultural. Sí. Nosotros estamos en una sociedad tecnológica, tecnocrática, empezamos a asomarnos al espacio y por eso ahora interpretamos los ovnis como naves extraterrestres. Pero esto, comparado con la historia de la humanidad, son 4 días y medio. Déjame seguir esa línea argumental que es muy interesante. Estoy de acuerdo en el 90% de lo que has dicho, totalmente de acuerdo, pero es muy interesante. Lo que se veía a finales de los 40 o en los 50 o en los 60 se interpretaba como algo inexplicado cuando tenía una explicación razonable relacionado con prototipos militares. O no, David, o no. Bueno, o no, es decir, vale. La NASA, que acabas de leer los resultados, te has olvidado de decir que, según su estudio, entre el 90
perdón, entre el 95 y el 98%, que a mí es que me flipó cuando leí esa estadística, porque es la estadística que se da en todos los informes de ufólogos civiles desde siempre, porque nosotros vamos por delante de la NASA, del Pentágono, del Congreso. Sí, pero llevamos años llorando para que nos hagan caso y cuando por fin lo hacen, tampoco es como pero para... Pero es que no nos han hecho puto caso, no hay ni un ufólogo. O sea, tú imagínate que la NASA monta una comisión, vamos a montar una comisión para estudiar fenómenos físicos, pero no queremos ningún físico. Tenemos un astrónomo, tenemos un químico, tenemos un fontanero. Físico no queremos físico. Llega el Pentágono, sí, vamos a investigar científicamente los fenómenos químicos, pero no queremos a ningún químico. Tenemos un ebanista, tenemos un albañil y tenemos un experto. Bueno, a lo mejor es como investigar, por ejemplo, un poltergeist con una vidente, que también, quiero decir, si quieres investigar científicamente el tema de los ovnis... Yo te hablo de un ufólogo, yo te hablo de un investigador de ovnis. Tenemos un recorrido de la hostia. Pero las herramientas que utiliza un investigador de OVNI ya puede utilizar una persona que tenga los conocimientos técnicos para poder investigarlo. Pero que no hay ni uno que te llevan, que está muy bien, un astrónomo puede entender de astronomía. Y un astrónomo... Pero es que la ufología no es una ciencia, Manuel. Es que me estás hablando de intentar, no sé, prestigiar algo que no a día de hoy no está considerado como ciencia. Pero ¿y a mí qué cojones me importa que esté considerado como ciencia? Pues porque la NASA es ciencia, nos guste o no nos guste. Y cuando tú intentas hacer investigación sobre cualquier tema, y en este caso hablamos de FANIS o de WAPs, obviamente intentan hacerlo de una perspectiva científica. Entonces, la ufología, por desgracia, no es una ciencia. Ser considerado ufólogo, que eso también habría que verlo, porque a quien tú consideras ufólogo, a lo mejor no es lo mismo que a quien considera ufólogo Carlos Bustos. Es muy fácil reconocer un ufólogo. Es muy fácil. Vale. Como a cualquier investigador en cualquier disciplina. Porque resuelve casos. Si no resuelves casos, no has investigado nada en tu puta vida. Es muy fácil. Vale, sí, si alguien te dice pero que si es yo estoy de acuerdo ufólogo, tú contigo. dile, ¿cuántos casos has resuelto? Porque es como si me dices, soy policía. Yo soy policía, yo soy un gran experto en crímenes y en sucesos. Y no he resuelto un caso en mi puta vida, pero yo soy un policía extraordinario. Yo soy físico. Yo soy un gran físico. No he elaborado ninguna teoría, no he hecho ningún descubrimiento, no tengo ningún pero soy un gran... Es un payaso. Joder. O sea, por eso me puso muy mala hostia cuando dice Carlos, Jaime Maussan, periodista y ufólogo. Mátame, camión. Periodista y ufólogo. No es ufólogo. Bueno, perdona, es que hace poco tuvo lugar el Ufology World Congress. Otra. Claro. Bueno, yo me voy. Claro. Me va a pegar un infarto. No, otra vez no, otra vez. No, claro, por tío. Dios. Venga, no entramos en bucle. No, pero sabes por dónde voy, me da razón con lo que quiero decir. Sí, pero no me nombréis a Maussan porque... No, yo no citaba a Maussan, no citaba en ese Congress Ufology estaba él. Bueno, pero hace años. No, pero bueno, que me refiero hace poco y ahí se mezclan y personas. no te digo nada cómo presentan a Maussan en el Congreso de México, vale. No le haría ninguna gracia a mano. ¿Es Caravaca para ti un ufólogo? Absolutamente. Bueno, pues el mismo foro de ufología en el que ha estado Caravaca como ufólogo ha estado Jaime Maussan. Sí, y le voy a tirar de las orejas en cuanto lo pille. No, pero lo que te quiero decir con esto es que digamos que la diferenciación de lo que es un ufólogo de lo que no lo es, tú la tienes, en mi opinión, muy acertada, yo voy en tu línea, pero no estamos hablando de lo que opinas tú o lo que opino yo, sino de lo que se opina a nivel social, que es para los que aparentemente trabaja la NASA o el Pentágono. Yo solo puedo hablar de lo que opino yo y para eso estoy aquí. Yo no puedo hablar de lo que opino otro. Y a mí lo que opine la NASA, el Pentágono me la pela. Lo que no os voy a dejar es que entréis en bucle. Vale. Una pregunta, para seguir avanzando. Es que ibais camino. Sí. Si imaginaos por un momento que fuera cierto todo lo contado por estos tres militares. Bueno, con que haya una pequeña parte yo ya me conformo, ¿eh? Vale. Yo creo que es cierto todo. Lo mollar, pero que sea cierto de verdad. No, a ver, que sean lo que dijeron... naves extraterrestres y que tengan no. los pilotos, pues coño, es que es a lo que voy. Los pilotos, lo que dijeron...